jóvenes como que con su actitud pues se pasaban un poco de rebeldes, ¿no? De retadores, como que seguro esto les acarreaba más problemas. En estos días escuché una canción que me gustó mucho. Mi esposa puede decir que sí porque la he repetido muchas veces en presencia de ella, que creo que ya hasta se cansó, pero quizá más adelante podemos escuchar un fragmento de esta canción. El asunto es que me hizo pensar en lo importante que es mantenernos firmes en la fe, a pesar de lo que sucede alrededor. Ahora, en un contexto de modernidad, de una ciudad moderna, de una ciudad de hoy, esto no suena tan difícil porque las personas son más abiertas, un poco más tolerantes, por decirlo de alguna manera. El ambiente es menos hostil para quienes profesamos la fe cristiana, pero coloco todo esto así en muchas comillas, en comillas muy grandes, porque puede parecer que en la sociedad de hoy todo tiene espacio, excepto la fe en Dios, excepto la palabra de Dios, las ideas de una religión verdadera, como lo que dice la Biblia, ¿no? Y esto genera desde pues cancelaciones, ¿no? Cancelaciones de estas que llaman en redes sociales o alguna iglesia que la cancelan y la critican, pasando por discursos de odio que ya van subiendo un poco el tono cada vez más, hasta motivar acciones violentas en contra de muchas personas, no solamente en las ciudades y sobre todo, principalmente, mejor dicho, en comunidades alejadas de las ciudades. ¿Y esto me asusta? No, en realidad no es algo nuevo y no es algo que suceda solamente en estos días. Nuestros hermanos en la iglesia primera ya lo sufrían, después en todos los siglos ha habido persecuciones y esto no es nuevo para nosotros. Sin embargo, es algo que sí va cambiando y que creo que nosotros tenemos que ser más conscientes. Es algo que se normaliza, como lo que decíamos en el video, la verdad, te lo dejo aquí arriba para que lo veas. Eso sin mencionar los casos de abuso, maltrato, violencia y hasta muerte de muchos de nuestros hermanos en muchos lugares alrededor del mundo, nuestro país y en muchos otros también. Y pues carecen sobre todo de facilidades, de comodidades, porque pues no le podemos llamar comodidad, pero facilidades para predicar el mensaje de salvación. Lo importante es que la semilla es sembrada, es lanzada y germina en muchos lugares donde el evangelio no se había predicado. Gracias a la fe y la firmeza de aquellos que se niegan a aceptar que este mundo está perdido. Muchas gracias a todos ustedes que predican el evangelio en lugares donde muchos no nos atrevemos o muchos no se atreven a hacerlo. Y pareciera que no hay opción, pero ustedes hacen la obra de Dios ahí y hacen que haya opción para que otros puedan ser salvos. Gracias a que todos estos no se doblegan ante la sociedad de hoy y ellos dicen, nosotros no. A lo largo de la Biblia vemos ejemplos de personas que no permitieron que la presión del contexto en que vivían los achicara o los detuviera. Por ejemplo, Nehemías. Este hombre fue alguien que había propuesto en su corazón reconstruir los muros de Jerusalén porque se dio cuenta de que la ciudad estaba desprotegida, que necesitaban esa ayuda de los muros. Y es normal, en aquel tiempo la guerra les afectaba mucho si no tenían esos muros. Y entonces él decidió hacerlo, halló gracia ante el rey en aquel momento de Babilonia, Artajerjes, quien lo dejó ir a Jerusalén y además animar a sus hermanos, a pesar de que muchos otros no querían animarlos para que se fueran a construir con él. En el proceso se enfrentó junto con el pueblo con Sanbalat y otros enemigos que querían pues lastimarlos, querían levantar falso testimonio contra ellos diciendo que querían hacer una rebelión cuando no era cierto y además de construir ellos tenían que estar atentos con su espada aquí listos por si pues con una mano trabajamos, pero si viene la batalla hay que tener la espada aquí lista. Otro ejemplo que vemos en la Biblia es el de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos jóvenes que fueron cautivos a Babilonia, pero ellos pusieron su fe en Dios y la firmeza de sus convicciones les permitió ser probados una y otra vez. Y digo permitió porque Dios se glorificó en medio de esas pruebas y salieron victoriosos todas y cada una de esas ocasiones. Dice la Biblia que los hizo muy sabios e inteligentes. Mira lo que dice Daniel. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Así que estos eran muchachos especiales. Dios los había dotado de esa gracia especial ante el rey. Primero buscaron a Dios para recibir la interpretación
interpretación de un sueño de Nabucodonosor, que dijo, como nadie me dijo el sueño, que todos se mueran. Imagínate, simplemente porque él dijo, por mis pistolas todos se mueren porque nadie me dijo el sueño. Pero Daniel y estos Ananías, Misael y Azarías buscaron a Dios, oraron y Dios le reveló el sueño a Daniel y fueron librados. La historia no se queda ahí, porque además estos jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, no con Daniel en esta ocasión, ellos un día tuvieron que enfrentarse a Nabucodonosor, quien elevó una estatua, ¿no?, de oro en su honor y dijo, ahora todos tienen que adorar a la estatua, y ellos dijeron, no adoramos, nosotros no nos inclinamos ante esta imagen, y la consecuencia era que estos muchachos debían ser echados a un horno de fuego que por la ira del rey, porque se atrevieron a responderle, fue calentado 7 veces más de lo normal. Es decir, el horno ya estaba calientísimo, ¿no? Puedes imaginarte cualquier horno, pues lo calentaron mucho más, échenle más leña al fuego, y él dijo, ahora los vamos a aventar. Aquellos que los aventaron se murieron, solo como dato curioso, no soportaron el calor porque era extremo. Esto fue lo que ellos dijeron justo antes de ser arrojados al horno. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Y me dirás, bueno, pues estos jóvenes como que con su actitud pues se pasaban un poco de rebeldes, ¿no? De retadores, como que seguro esto les acarreaba más problemas. Pero unos capítulos más adelante vemos a Daniel, otro de ellos, el primero que leímos hace un momento, quien no buscaba problemas. Era un muchacho bastante sabio, bastante inteligente, como leímos, pero fue señalado por no aceptar una ley sacada de la manga de otros magos o sabios de aquel tiempo, envidiosos que trabajaban para el rey Nabucodonosor, y que pues en esa ley se obligaba a que todo mundo adorara solo a Nabucodonosor por un mes, que no hubiera otro dios fuera de él, porque ahora ya no solamente era una estatua, era él mismo, se creía un dios. Y entonces Daniel dijo, pues yo voy a seguir orando. Mira lo que dice la Biblia acerca de Daniel. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Daniel fue acusado de orar a Dios y alabarlo. Imagínate, no que fue y armó un alboroto y vamos a armar una rebelión y vamos a armar una sociedad civil que se va a rebelar contra el gobierno, contra el rey, nada de eso. Él fue castigado por orar y alabar a Dios. ¿Te suena parecido a algún caso en la actualidad? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Eso dicen algunos. Y el castigo, de acuerdo al edicto, era que lo lanzaran al foso de los leones. Lo que tuvo que suceder, y el rey, que pues había hecho ese edicto, esperaba que Daniel saliera con vida. Se acongojó tanto que él estaba diciéndole, ojalá que Dios te ayude. Mira lo que dice la Biblia. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Y ese fue el resultado de que él dijo, yo no me inclino, nosotros no nos rendimos ante un edicto como este. En el Nuevo Testamento vemos el ejemplo de algunos otros hombres, de algunas personas como Pedro en Hechos 4, que defendió el evangelio y la fe en Cristo cuando un concilio lo interrogaba y él dijo, así y así y así es el evangelio y vamos a seguir predicando, y los intimidaban a él y a Juan y le decían, mira, te vamos a dejar ir porque pues no encontramos un delito en hablar en público, ¿no? Porque eso era lo que hacían, y sin embargo no los querían, los intimidaban y ellos decían, pues más predicamos, y predicaban y Dios los respaldaba y se convertían de a miles porque predicaban, porque ellos decían, nosotros no nos detenemos ante lo que nos están diciendo. Y otros como Esteban, que leemos en Hechos 7, a quien le fueron abiertos los cielos en el momento en que estaba muriendo, apedreado por predicar la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. Pero podemos ver que aún en su muerte, en el momento en que nos dice la Biblia que él estaba muriendo, perdonó a aquellos que lo estaban hiriendo y reflejaba el carácter de Cristo en su vida, la estatura que todos deberíamos alcanzar al parecernos más
cada vez a Cristo. Y es esto a lo que quería llegar. En la mayoría de ocasiones queremos escuchar historias de éxito y vivir escuchando todo lo bueno que le sucede a la gente, que no hay ningún impedimento para nadie para poder hablar, para predicar el evangelio. Muchos quieren saber de riquezas y poder a través de la predicación, porque eso es lo que nos atrae, eso es lo que nos deslumbra. Pero, ¿y de mantener firme la fe ante las batallas? ¿Qué de mantener firme la fe cuando hay oposición espiritual o física o social o política o ideológica, lo que sea? ¿Qué hay de esos momentos? ¿Nosotros nos mantendremos firmes? Nadie dijo que el evangelio no tendría oposición. Es más, Jesús en el Sermón del Monte nos dice lo siguiente: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Y la pregunta es, ¿estaremos listos para cuando llegue el momento de decir, nosotros no? Hoy muchos creyentes sufren por seguir a Jesús y a veces incluso son asesinados, pagan con sus vidas, pero lo hacen firmes en la fe, sin dar un paso atrás y sin decir, no, creo que me equivoqué de camino. No, ellos dicen, este es el camino, Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y no hay otro camino al Padre sino a través de Él. Se mantienen firmes, pero nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Y no que te arriesgues a lo loco, a lo tonto. No, no, no. En el momento en que sea necesario, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y el ejemplo que nos dan, al igual que los que vemos en la Biblia, porque estos hombres verdaderamente entregan su vida por Jesús, es que cuando enfrentamos persecución por causa del evangelio, podemos profundizar nuestra fe al entender que Dios tiene métodos inimaginables que escapan a nuestra mente, a nuestro entendimiento. Pero recordemos que Él está con nosotros en toda batalla que tengamos, en cualquier momento que atravesemos, y aun cuando la gente nos critique por hablar de Cristo, el Señor está con nosotros y nuestra labor es esa, hablar de Jesús y decir, nosotros no nos rendimos ante este mundo, ante el príncipe de este mundo, sino solamente ante nuestro Padre y nuestro Rey Jesucristo, llenos de su Espíritu Santo. Este es el video de la semana, este es el estudio de la semana y ojalá que lo puedas compartir con alguien más y que nos podamos animar juntos para decir, yo necesito hablar de Cristo y nosotros no nos rendiremos, nosotros no dejaremos de hablar de aquel que nos amó desde el principio de la creación y que hoy nos tiene en este lugar. Nuevamente muchas gracias, nos vemos la próxima semana, recuerda suscribirte, recuerda darle like, recuerda además activar la campanita para que te enteres cada vez que nosotros subamos un video. Muchas gracias nuevamente, que Dios te bendiga, hasta luego. No nos inclinamos ante ti, aunque lo hagan los demás, nosotros no. Nuestro Dios Él es Jehová, nos librará, pues Él es Dios. No nos inclinamos, no, aunque lo hagan otros, no. Tenemos fe en que Él es Dios, nosotros no.